ya que los sacan. Salen de la... Sí, a unos los sacó. Tienen que volver otra vez a ingresar. Ay, Esto está de... salió, salió Sí, Luz. a Luz. Es porfa, me le escriben que vuelvan a enviar la invitación y yo la vuelvo a aceptar. ¿Dónde dejaste el tapón? Bueno, esperemos que entre otra vez Luz. No sé por qué a veces pasa eso. Belki se escribe al grupo, por ¿Ya le escribieron? Sí. Sí, ya le escribieron. Ay, ya entró acá. Ahí entró. Bienvenida de nuevo. Entonces, cuando les pase esto en cualquier clase, no se preocupen. Es que yo no sé por qué a veces cuando uno empieza a grabar saca algunas personas. Entonces esas personas, cuando esté grabando, ya pueden volver a ingresar. Sí, entonces no se preocupen si alguna vez les vuelve a pasar. Vuelven y entran a... Bueno, listo. Ya nadie más entró. Arranquemos de una. Arrancamos con física. Voy a compartirles aquí la pantalla. ¿Qué? ¿Ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Otra persona. No, hay mucha interferencia. Se oye como tienen... Es porque tienen abiertos los micrófonos. Entonces, apaguen los micrófonos, por favor. Sí. Iba a entrar alguien y no... Sí. Iba a entrar alguien y después se canceló la entrada. ¿Quién sería? Es la señora María. La señora María. Señora María ya... Ah, es Berta. Como que ninguno. Profe, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Sí, señores, ahí los estoy escuchando. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a arrancar. Creo que ya estamos todos. Voy a ver quiénes estamos acá para poder... Entonces tengo Belkis, Berta, Claudia, Denis, Luz Alba y María Inés, que me salió Adriana. Sí, profe. Bueno,
Bueno, entonces voy a Sí, tomarle profe. foto aquí de la asistencia. Ahí volvió a entrar. Y Adrián. Entonces voy a tomar la foto para tener la asistencia de hoy. Ahí la puse en el grupo. ¿Listo? Los que asistieron. Ahí están. Ok. ¿Listo? Arranquemos pues. No hay más. Creo que esos fueron los de reunión. Entonces, bueno, mientras ahí les carga lo que yo les estoy mostrando en la pantalla, les voy a recordar la última clase. La última clase estuvimos hablando sobre la frecuencia en la onda del sonido. Y esa frecuencia es el sonido que uno escucha cuando pasa un carro. Por favor, cierren los micrófonos para que tengamos una mejor... un mejor sonido. Ya, profe. Es mejor. Y ese día estuvimos hablando de cómo se transmitía el sonido del efecto Doppler. El sonido del efecto Doppler. Y hablábamos de que cuando se acercaba el sonido, la frecuencia era alta. Cuando se alejaba el sonido, la frecuencia era baja. Ese era el tema que estuvimos hablando hace 8 días. El día de hoy, Sí, profe. Vamos a hablar de la frecuencia, de cómo se proyectan, de cómo llegan la frecuencia de onda de la luz a los objetos, cómo se transmiten. Entonces, aquí les voy a mostrar un diagrama. Ese diagrama lo vimos en física antes de las evaluaciones. Entonces voy aquí a mostrárselo. Me disculpan, es que está un poquito lento. Profe, ¿por qué no silencia usted los micrófonos desde allá? Entonces, está terrible el sonido. O sea, se escucha de todo menos lo que usted está diciendo. Ya, no sé cómo silenciar porque no tengo idea. Hola amigos, en el video de hoy estaremos jugando Mini. Silencia a quien tenga el televisor prendido, por favor. Nico, Se Nico. escucha muy duro. Bájalo, bájalo. Ya, profe. María, desactiva el micrófono y verá que no se oye nada. Sí, eso voy a hacer porque si no... Sí, es lo que pasa, María. No pasa nada, tú escuchas bien. Ok. No, toca que ustedes mismas silencien los sonidos, porque si yo los silencio, me saca de la presentación. Ya se escucha menos ruido, profe. Hay algunos silenciados. Listo, vale. Entonces ahora sí voy a comenzar. Que me toca volver a compartir la pantalla. Ya está grabando. Sí, ahí está grabando, está grabando. Voy a compartir otra vez la pantalla porque como me salí, me toca volver a ingresar. Bueno, entonces, como venía diciéndoles,
Eh, el día de hoy vamos a hablar de la frecuencia de la luz, de la frecuencia de la onda de la luz, Entonces, resulta y acontece que la luz tiene una frecuencia de onda, y el ojo humano percibe esa frecuencia de la luz y envía información al cerebro para que uno pueda identificar entonces, antes de dar cuáles son las ondas y con qué frecuencia llegan al ojo humano, les voy a explicar cómo es que se propagan esas ondas y qué clase de propagación existe. Entonces, aquí van a encontrar un archivo. Este archivo que les estoy mostrando, no lo voy a explicar porque este es el trabajo que ustedes van a hacer de trabajo en clase. ¿Qué van a hacer? Les explico de una vez qué van a hacer con este archivo. Lo van a leer. Aquí hablan sobre la luz, qué es la luz, historia de la luz, cuál es la velocidad de la luz, quién la propuso, en qué año, cuál es la magnitud con la que se propaga la velocidad de la luz. Van a encontrar un archivito aquí en mismo que habla sobre la refracción de la luz, difracción de la luz, reflexión de la luz. Esto sí lo voy a explicar sobre la ley de Snell. Ya me enfatizo sobre esta ley. Sobre la ley de Snell van a encontrar sobre la dispersión de la luz, polarización de la luz. Teorías. Entonces lo que van a hacer con esto, pueden hacerme o un mapa conceptual, o me pueden hacer un mapa mental. Entonces, el mapa conceptual, ¿cómo se realiza? El mapa conceptual, uno empieza con un título, que sería la luz. De ese título salen varias ramas, varias ramitas: historia, qué es la luz, cómo se propaga, qué es espectro electromagnético, y van ramificando cada una de esos párrafos. Eso es un mapa conceptual. O me pueden hacer un mapa mental. Un mapa mental es con imágenes, con palabras, con oraciones, que ustedes me puedan mostrar lo que han entendido de la lectura. ¿Listo? ¿Yo en qué voy a enfatizar? Yo voy a explicarles físicamente qué pasa con esto. Con la ley de Snell, con la refracción, con la reflexión, con la dispersión. Les voy a explicar más o menos cómo se dispersa, cómo se propaga la luz en el espacio. Entonces, el señor Snell dice que la propagación de la onda incidente es, a ver si ustedes se recuerdan, venden en el mercado, venden como una linternita de una luz roja, que es como un láser. Ese láser es la luz incidente. Puede ser una linterna, puede ser el mismo sol, la luz del sol. Cuando uno tiene un espejito y pone el espejo contra la luz del sol, el sol golpea el vidrio y en el vidrio después uno alumbra la pared y se ve cómo alumbra la pared después de que viene la luz del sol. ¿Listo? Entonces, esa luz se propaga por el espacio. Entonces, dependiendo la superficie donde golpee la luz, sea los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, el rayito de luz roja que utiliza uno para señalar una exposición, o la linterna, o la luz del sol, ¿sí? Cualquier tipo de luz, eso se llama un rayo incidente. Entonces, cuando viene el rayo incidente, aquí en el diagrama que yo muestro, viene el rayo incidente y golpea una superficie, y esa superficie hace que no traspase, que no se transmita el rayo, sino más bien que rebote, como el ejemplo que yo les ponía del sol y del espejito. Entonces, el rayo incidente sería la luz del sol, el objeto sería el espejo, golpea el espejo, entonces la luz del sol sería el rayo incidente, golpea el espejo, que sería la superficie. En este ejemplo sería la línea aquí horizontal que divide el cuadro en dos. Esa sería la superficie. Entonces golpea la superficie
golpea la superficie del sol al espejo, que sería la superficie, y rebota un rayo reflejado, que sería el que se va, digamos, el que uno ve cuando se alumbra la pared. Entonces viene el sol, rebota en el espejo y uno ve la luz del sol en la pared. O sea, rebota y se refleja en la pared. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en ese experimento del sol, el espejo y que golpee la pared? El rayo incidente viene con un ángulo, golpea el vidrio, golpea la superficie y rebota. Es decir, ya se vería el rayo reflejado. Ese ángulo de reflejo con que se refleja la luz va a ser el mismo rayo del incidente. Es decir, es la misma dirección. Golpea, rebota, pero va a rebotar con el mismo ángulo. Con el mismo ángulo. Eso quiere decir que teta 1 del rayo incidente, que sería el ángulo teta, va a ser el mismo ángulo del rayo reflejado, que sería teta 1. Por eso teta 1 es igual a teta 1. Eso pasa en la reflexión, es decir, cuando golpea y rebota. Eso es reflexión. Pero si uno en vez de tener un espejo, tiene un vidrio, viene la luz del sol, una lupa, imaginémonos una lupa. Entonces tenemos la lupa, uno la pone el sol a la lupa, entonces ya no es un espejo, sino una lupa, y golpea la lupa. Ahí en la lupa el rayo no va a rebotar como en el espejo, sino va a traspasar, ya sería el rayo transmitido. Pero cuando traspasa el sol por la lupa, el rayo que se ve por la lupa va a cambiar de dirección un poquito. Es decir, el ángulo de transmisión después de que pasa la lupa ya no va a ser el mismo ángulo de que viene incidiendo antes de que golpee la lupa. Entonces esa es la diferencia entre reflexión y refracción. Entonces les voy a mostrar aquí mis dibujitos. Los voy a hacer por separado para que no se me vayan a confundir. Espero que me entiendan mis dibujos. Entonces, reflexión. Rayo incidente viene con un ángulo, golpea el vidrio, que sería la línea morada, la superficie reflectora, golpea el vidrio y rebota a la pared. Entonces viene el sol, golpea el vidrio y rebota a la pared. Entonces, el ángulo del rayo del sol va a ser el mismo ángulo con que va a rebotar a la pared. Es decir, teta 1 es igual a teta 2. En cambio, con la refracción viene el rayo del sol, golpea la lupa y va a cambiar de dirección. Por eso ya no es del mismo color. Vea que en la reflexión puse el color rojo y rebota con color rojo. En la refracción no, en la refracción puse color rojo con un ángulo teta y golpea porque cambia de dirección, o sea, cambia el ángulo. Cambia el ángulo. Esa es la diferencia entre reflexión y refracción. Esa es la diferencia entre reflexión y refracción. Un ejemplo, este ejemplo lo puse antes de la evaluación, del primer periodo. Ese ejemplo, cuando yo hablaba del tipo de ondas, yo hablaba de un experimento donde se transmite un rayo blanco, golpea el prisma y después de que se propaga la luz, es decir, se refracta, igual, eso es refracción, ese ejemplo es de refracción, el del prisma, se refracta y salen varias gamas de colores. Entonces aquí yo lo tengo más bonito, acá, mírenlo. Entonces viene el rayo de luz blanca, golpea el prisma y salen los colores en varias direcciones. Es decir, se propagan, dependiendo del color, se propaga con un ángulo distinto. Vean que no todos salen derechos, sino uno sale para arriba, uno de frente, uno hacia abajo, otro para abajo. Salen unas gamas de colores por todo lado, en varias direcciones.
por qué se propagan en diferentes direcciones? Resulta y acontece que igual que el sonido, la luz se propaga con una frecuencia, Entonces, les voy a mostrar aquí cuál es la frecuencia de onda de cada color, Entonces, aquí, en este diagrama que yo les muestro, cada onda tiene la misma amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Entonces, aquí les voy a mostrar aquí arribita. Acá, miren. La amplitud va de A a menos A. Esta es la amplitud. De A a menos A. Esto que está aquí arriba se llama la cresta de la onda. Y la que está por debajo se llama el valle de la onda. Es decir, cresta y valle. Entonces la amplitud es desde la cresta al valle. Esa sería la amplitud. En la gama de colores, cada color tiene una frecuencia, pero la amplitud es la misma. Es decir, la cresta y el valle en todas las ondas de la luz tiene la misma amplitud. Es la misma amplitud. Lo que cambia es la frecuencia con que se transmite en el espacio. Es la frecuencia que se transmite en el espacio. Entonces, si nos podemos dar cuenta, el rojo se transmite con una frecuencia más lenta o tiene una menor frecuencia que la del naranja. La del naranja aumenta un poquito. Ahí nos podemos ir dando cuenta. La del amarillo se aumenta un poquito más. La del verde va un poquito más. La azul aumenta más, el índigo más, y la violeta es la que más frecuencia de onda tiene. Entonces, dependiendo de la frecuencia de onda, el ojo humano percibe esa frecuencia de onda, recibe la frecuencia de onda y envía la información al cerebro. Envía esa información al cerebro y el cerebro procesa esa información y capta qué color es que está observando el ojo humano. Por eso es que podemos identificar colores. Alguien me puede preguntar, profe, ¿qué pasa con los daltónicos? Los daltónicos tienden a confundir colores. Entonces, ¿qué pasa con los daltónicos? Los daltónicos perciben una frecuencia de onda, y hay unas frecuencias de ondas tan parecidas que el ojo humano va a tender a confundirlas y por eso el cerebro procesa esa información y puede ser que sean tan parecidas esas frecuencias que esa persona identifique los colores como iguales. Por eso, digamos, los semáforos tienen el color rojo, después viene el color amarillo y pasa al color verde. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los daltónicos a veces confunden el color rojo con el color verde, con el rojo y el verde. Entonces, el ojo humano percibe esa frecuencia de onda, la sobrepone ambas frecuencias y resulta que hacen una onda resultante, que eso ahorita lo voy a explicar, y la va a identificar como igual. Esto es lo que va a pasar con las frecuencias de ondas de la luz. Entonces, me regreso acá. Entonces, esto es refracción, esto es reflexión, pero existen otras dos. Entonces, aquí tenemos algo que se llama la interferencia. La interferencia es cuando las frecuencias de la luz, la frecuencia del sonido, se propagan varias ondas en el mismo espacio. O sea, se propagan en el mismo espacio. Entonces podemos tener que en un ambiente se estén propagando varios tipos de ondas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando golpean esas ondas, porque se propagan en el mismo espacio, es decir, tienen que transmitirse y viajan por el mismo espacio, de alguna forma u otra se tienen que interferir, es decir, se tienen que golpear, se tienen que cruzar. Entonces, existen dos tipos de interferencia. La interferencia constructiva y la interferencia destructiva. La interferencia constructiva son cuando dos frecuencias de ondas, dos ondas,
son tan similares, son tan similares que una se va a sobreponer una sobre la otra y o sea el ojo humano o el oído humano va a tender a confundirlas y van a hacerlas como igual. Y porque generan una misma onda. Entonces aquí en el ejemplo tenemos 3 ondas en la constructiva. Está la onda morada, está la onda roja y está la onda negra. Entonces, aquí en este ejemplo vemos que la onda morada es tan diferente a la roja y la negra que va por aparte. Es decir, no se cruzan, no son tan similares que no se van a sobreponer una sobre la otra. Pero la onda roja y la onda negra sí. Esas dos sí son tan similares que se sobreponen una sobre la otra que al oído del ojo humano y al ojo humano van a ser tan similares que nos vamos a confundir. ¿Qué pasa con eso? Voy a poner 2 ejemplos. Uno, el ejemplo del sonido. Voy a poner un ejemplo con el sonido. A veces nosotros podemos, cuando contestamos un teléfono, uno contesta, aló, y entonces la otra persona, sí, hágame el favor, la señora María Graciela. Entonces uno dice, hola, tía Luz. Y la persona que está al otro lado del teléfono dice, no, yo no soy Luz, yo soy Cecilia. Entonces uno dice, ay, es que le confundí la voz. Ahí es cuando uno dice, y puede haber tantas frecuencias tan parecidas que uno confunde la luz. Entonces, cuando uno las tiene a Graciela y a Luz en vivo y en directo en una fiesta y ambas hablan, uno va a pensar que ¿quién es la que me está hablando? ¿Si Luz o Graciela? Porque son tan parecidas que si me hablan al tiempo, se van a sobreponer una sobre la otra que no voy a identificar cuál es la que me está hablando. A veces pasa con los gemelos. Los gemelos tienen una frecuencia de voz muy parecida. También pasa con el programa de, ¿cómo es que se llama este programa de los cantantes de imitadores? Es igual. Esas personas tienen una frecuencia de voz muy parecida a los imitadores. Entonces, si los tuviéramos a los dos escuchando cantar al tiempo, uno no va a identificar cuál es el original. Entonces, es más o menos por ahí la onda constructiva. En cuanto a la luz, ya puse el ejemplo de los daltónicos. Entonces uno puede tender a confundir los colores porque los colores, el ojo humano los percibe tan parecidos que se sobrepone uno sobre el otro y pues uno no va a identificar qué color es el que está mirando. Lo mismo pasa, un azul oscuro con un violeta a veces se tienden a confundir, un café con un gris. Bueno, un gris con un negro, bueno, esos colores, los colores que son muy parecidos, es porque tienen una frecuencia de onda muy parecida, muy parecida. Pero también existe la destructiva, cuando no se parecen en nada y uno los puede identificar. Entonces, ¿qué pasa? En las destructivas, la frecuencia de onda se van a separar una de la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que son tan distintas, que una va a viajar sobre la cresta de una, mientras la otra tiene la cresta por encima, la otra frecuencia tiene el valle por abajo. Es decir, están en polos opuestos. Entonces, mientras la cresta va por encima, la otra tiene el valle por abajo. Entonces, van a estar separadas. Entonces, son tan separadas que se crea una onda que interviene entre ambas para identificar que no son las mismas. Eso es lo que pasa con la destructiva. Pero entonces me pueden decir, profe, ¿cómo podemos ver estos ejemplos de destructiva y constructiva? Que lo podamos ver, que lo podamos palpar, porque digamos el sonido uno no puede ver la onda una sobre la otra. Uno dice, bueno, ¿cómo sabemos que realmente se sobrepuso uno sobre la otra? Lo mismo pasa con la luz. Uno no ve cómo viaja la frecuencia o la onda en el espacio. No es palpable para el ojo humano. Es palpable en el sentido de que la percibe el ojo o la percibe el oído, pero que la veamos viajar por el espacio es complicado, no la podemos ver. Pero sí podemos ver estos ejemplos en el agua. En el agua sí podemos ver cómo se propaga una onda. Entonces voy a poner 2 ejemplos muy parecidos
de una onda constructiva y una onda destructiva en el agua. Entonces, la constructiva, estamos en un lago y en el lago hay dos paticos nadando. Y el viento está moviendo el agua, Entonces, cuando el viento golpea el agua, se empieza a generar una onda. Esa onda golpea los dos patos. Cuando golpea los dos patos, se genera una onda alrededor de un pato y una onda alrededor del otro. Y como son iguales, muy parecidos, esas son dos ondas, cuando se unen las dos ondas, van a generar una onda resultado y va a parecer como si fuera la misma propagación de la onda. Eso es una onda constructiva. ¿Cuál sería el ejemplo para una onda destructiva? Cuando estamos en la piscina, cuando tenemos una piscina y van a saltar dos personas al tiempo al agua. Cuando saltan al tiempo y golpean el agua, la fuerza de ambas ondas van a golpear, ¿sí? Una persona es más, digamos, de más peso que la otra. Entonces una pesa 40 y la otra pesa 80 y saltan al tiempo. Y cuando saltan, se golpean esas dos ondas, ¡pam!, golpean. Por la fuerza que llevan y por las diferentes masas, el agua va a generar una onda para una y una onda para la otra. Y cuando golpean, como no son la misma, se puede identificar ambas ondas por separado. Es decir, uno puede identificar la onda del uno y la onda del otro, porque se estrellan con tanta fuerza y son tan distintas, una lleva una velocidad más que la otra y uno puede identificar una onda con la otra. Esto es lo que ustedes van a encontrar hoy en física. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Y solo hay que hacer... ¿Alguna pregunta? Solo tenemos que hacer eso, sí, o hay que hacer alguna... Solo tienen que hacer el mapa conceptual, sí, señora. ¿El mapa conceptual? Oh, ok. Bien, profe. Nada más, tienen que hacer un mapa conceptual con la lectura. ¿Alguien Entendí. está hablando por ahí? ¿Quién no entendió? Exactamente, ¿qué no entendió? No, yo ¿Quién me está entendí hablando? ¿Quién me bien. está- María, entendí bien. ¿María Inés? ¿Listo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Excelente. Entonces voy a pasar a explicar lo de cálculo para que sea más lo posible. Entonces tienen que hacer únicamente un mapa conceptual ahí. Es muy sencillo. Entonces, en cálculo venimos observando algo que se llama funciones. Arrancamos que es una función, que es una relación, vimos que son funciones, después arrancamos con función biyectiva, inyectiva, sobreyectiva, después vimos función logarítmica. Ahora vamos a ver algo que se llama función exponencial. La función exponencial es cuando tenemos una relación que se va incrementando cada vez más. Con la misma magnitud se va incrementando. Entonces, como se va incrementando, siempre va a tender al infinito. O sea, cada vez que incrementa va a incrementar al infinito. Pero como también pueden haber funciones que se incrementen no hacia arriba, sino más bien que decrezcan, van a decrecer también hacia el infinito. Y también van a ser de función exponencial, pero negativas, es decir, van a ir hacia abajo. Es decir, que existen funciones crecientes que van a ir hacia arriba y van a haber funciones decrecientes que van a ir hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos identificar la función exponencial? Cuando ustedes vean una ecuación donde tengan f de x, ustedes saben que cuando yo explicaba funciones, cuando yo pongo f de x es el conjunto de salida
y a la X sería el conjunto de llegada. Entonces, cuando establecemos una relación entre los dos conjuntos, conjunto f de x y conjunto a la x, eso quiere decir que hay elementos de x en a la x que pertenecen a f de x. Por eso yo pongo este ejemplo. F de x igual a la x. Esto es para explicarlo de manera en los conjuntos, de manera en el conjunto. Resulta y acontece que cuando ya miramos una ecuación matemática, siempre la vamos a ver de esta forma. Y igual a x. Entonces, cuando ustedes encuentren una ecuación así, y igual a un número a la x, esto inmediatamente usted dice, esto es función exponencial. Esto es función exponencial. Me van a decir, profe, ¿por qué la gráfica de la función exponencial se parece a la gráfica del logaritmo? Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo les explicaba la clase pasada, que uno podía pasar una función logarítmica, un número logaritmo, lo podíamos pasar a potencia? Hicimos esa conversión, yo les enseñé a hacer esa conversión. Es decir, poder pasar de logaritmo a potenciación y de potenciación a logaritmo hacen que las dos gráficas sean muy parecidas. Hacen que sean muy parecidas, pero no lo son. ¿Cómo los podemos identificar? Que una ecuación aparece como log x y la otra va a aparecer como 2 a la x. Esa es la diferencia. Entonces, cuando ustedes vean esto, aquí parecido, y igual a un número elevado a la x, ustedes dicen, eso es función exponencial. Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a graficar un ejemplo. Voy a explicarles la gráfica de este ejemplo. Y de esta manera se van a solucionar todos los ejercicios que yo le puse. Son totalmente parecidos. Son muy parecidos, todos. La única diferencia, ahorita la explico al final para que no se me vayan a confundir con un ejercicio que les puse allá. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de funciones exponenciales. Una podría ser y igual a 1 medio a la x y la otra va a ser y igual 2 a la x. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un fraccionario elevado a la x, eso va, inmediatamente uno va a decir, eso es una función exponencial decreciente, cuando es fraccionario. Y cuando ustedes ven una función, cuando tenemos ejemplo 2 a la x y el número es positivo y no es una fracción, ustedes inmediatamente van a decir, esto es una función exponencial creciente. Puede haber una negativa, que es la que les puse acá. Las negativas pueden ir hacia abajo, vea. Van hacia abajo. De esta manera. ¿Listo? Entonces esta sería, esta función creciente son para fraccionarios. Este sería para positivos. Y esta sería para los negativos. Así van a encontrar. Pero de pronto a veces cuando uno grafica una función, estas funciones negativas, a veces en esta tabla de resultados van a salir uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Cuando uno los va a graficar es porque en la gráfica van a salir dos curvas al tiempo y se van a cruzar. ¿Cómo se van a cruzar? Una va a cruzar hacia lo positivo y la otra va a cruzar hacia lo negativo. ¿Listo? Voy a explicar la primera, para que aprendan a hacer el proceso de cómo es que sacar los valores para la gráfica. Entonces, al igual que uno grafica un movimiento rectilíneo, una recta, una función cualquiera, uno le tiene que dar valores a X para poder hallar Y.
Es decir, le vamos a dar normalmente, siempre, para las funciones exponenciales les damos cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 0, cuando vale menos 1, cuando vale menos 2 y cuando vale menos 3. Es decir, le damos valores acá, a X. Entonces, si arrancaríamos cuando vale 1, entonces cogemos este 1 y lo reemplazamos por la X. Entonces sería 2 a la 1. ¿Alguien recuerda cómo es que se hace la potenciación? 2 a la 1, ¿cuánto es? Alguien que me diga ahí el resultado. 2 a la 1. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2 a la 1 es 2. 2, profe. 2. Excelente. Entonces, cuando vale 1, lleva el 2. cuando vale 2 y lo ponemos acá en la 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. 4. Entonces, 4, 2 profe. por 2, 4. Entonces, cuando vale 2, llévale. Cuando vale 3, entonces cogemos el 3, 3 por lo 1. ubicamos en la X y tenemos 2 a la 3. 2 a la 3. 6. No. 6. Sería 2 2 por 1. 2, 4. 8, 8. Por 2, 8. 8. 8. Cuando vale 0, esto es una regla universal. Un número, sea positivo o negativo o una fracción, ese número elevado a la 0 siempre va a dar cualquier número, sea negativo o sea una fracción, siempre va a dar 0. Es decir, la 0 es 1. 1 siempre va a ser 1. Un número elevado a la 0 da 1. Cuando vale menos 1, entonces aquí sí hay que tener esto claro. Cuando vale 1, entonces nos vamos a fijar en el lado derecho de la hoja cuadriculada. Yo tengo acá el ejemplo de cómo es que tenemos que pasar una exponencia negativa a positiva. Entonces vamos a fijarnos en este ejemplo. X a la n. Entonces, si tenemos X a la n, lo que tenemos que hacer es poner un 1, lo damos fraccionario y cogemos este mismo exponente, este mismo número exponencial, lo vamos a poner por debajo de la fracción y lo vamos a dejar con signo positivo. Es decir, X a la n es igual que decir 1 sobre X a la n. Es decir, le ponemos el 1 y cogemos el número exponencial, todo, y lo ponemos abajo, positivo. Vamos a ver el ejemplo con un número. Entonces, X a la menos 1. Entonces, cogemos todo el exponente y lo pasamos abajo positivo. Eso nos daría 1 sobre X a la 1, y X a la 1 es X. Entonces, haría 1 sobre X. Vamos a hacer el ejemplo con el que estábamos hallando aquí en la tabla de valores. Entonces, cuando vale menos 1, entonces, 2 a la menos 1. Entonces, eso es igual, ponemos el 1, vea que yo puse ahí el 1, hacemos la fracción y cogemos la potencia, el número con la potencia, y la ponemos abajo positivo. Entonces, quedaría 1 sobre 2 a la 1 positivo. Y esto es igual a un medio, porque 2 a la 1 es 2, entonces un medio. Eso quiere decir que un medio, si cogiéramos la calculadora y dividimos 1 dividido 2, da 0,5. Entonces, cuando vale menos 1, ¿qué vale? 0,5. Listo, ahora lo vamos a hacer cuando vale menos 2. Entonces, 2 a la menos 2. 2 a la menos 2 es, entonces, ponemos el 1, hacemos la fracción, cogemos todo el número con el exponente, lo ponemos abajo positivo, quedaría 1 dividido 2 a la 2. ¿Y 2 a la 2 cuánto es? 2 por 2, 4. Entonces esto es igual a un cuarto. Y si cogemos la calculadora y dividimos 1 dividido 4, eso nos da 0.25. Eso quiere decir que cuando X valía menos 2, porque era 2 a la menos 2, Y vale 0.25.
lo vamos a hacer cuando es a la menos 3. Entonces acá lo tengo. 2 a la menos 3. Entonces 2 a la menos 3 es igual. Ponemos el 1, ponemos la fracción y cogemos todo el número, 2 a la menos 3, lo vamos a poner abajo de la fracción, pero con número positivo. Entonces quedaría 1 dividido 2 a la 3 positivo. Y eso sería igual. El 1 queda igual y 2 a la 3 sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Eso nos daría 1/8. Y si nos vamos y cogemos la calculadora y dividimos 1 dividido 8, eso nos da 0.25. Entonces, cuando X vale menos 3, Y vale 0.25. ¿Alguna pregunta de cómo hallamos los números en la tablita? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. Nos deja de... Ya cuando ya tenemos esta tablita con los valores, cuando ya tenemos la tabla con los valores, lo único que tenemos que hacer es graficar. Entonces hacemos el plano cartesiano en X, le vamos a dar números a Y, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Le vamos a dar números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Le damos números positivos a X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le vamos a dar números negativos a X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y menos 7 y menos 8. Y entonces empezamos a poner los punticos Qué que pena, unen doña los María, valores. ¿le puede silenciar el micrófono que nos Cuando X escucha? vale 1, entonces buscamos uno positivo, cogemos uno positivo, No entiendo. y vamos hacia arriba Profe, eso ahí yo buscando no los lo números entiendo. positivos en Y. Entonces, cuando vale 1, ¿cómo? Ahí no entiendo, o sea, de dónde, aquí es eso para hacer la gráfica es lo que se me dificulta para hacerlo, o sea, la que mandó, no la pude hacer porque no entendí, o sea, cómo es que hay que graficarla. Se colocan los números negativos y positivos en Y y X y a partir de eso se van colocando los números que pertenecen a Y positivo y a Y negativo, y X positivo y X negativo. ¿Sí o no, profe? Se va graficando con los números dependiendo si es Y positivo o negativo o es X positivo y negativo. Se van graficando los números en la recta. Se van colocando los números. Póngale cuidado. Sí. Dibuja el plano cartesiano. El cartesiano tiene varios valores. Esto es Y. Entonces, de aquí para arriba van los valores de Y positivos. Entonces yo ubico acá 1, 2, 3, 4, hasta 8 positivos. Entonces hagámoslo ahí. Pongámosle los números. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, vea, se los ubiqué. Números. Ahí son positivos. Y positivo. Y aquí para abajo, números positivos en Y. En Y. Todo esto es Y, vea. Todo esto es Y. Sí. Entonces, O sea que arriba van los positivos y abajo van los negativos. Aquí para abajo Sí, de la línea horizontal. Números negativos. Ya. De la línea horizontal hacia arriba son negativos y hacia abajo son, hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos. Hacia abajo son negativos. Arriba Entonces, son positivos de vamos a Y y abajo son negativos de Y. Y abajo son negativos. Exacto, entonces los vamos a poner. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Entonces vamos así, vea. Ajá. Vamos Esos así. son Ya. positivos y negativos abajo en negativos. Y. En Y. Y o sea, cuando En Y, uno escribe hacia en Y. a la izquierda, Todo eso es Y. Entonces le vamos a dar nombre. Todos esos son Y. Y la horizontal son X. Sí. A la derecha positivos, a la izquierda negativos de X. sí, porque Listo, yo no hice entonces, lo de cálculo, ahora vamos a la ubicar verdad los no entendí. valores de X. Déjenme hablar. Ahora X.
¿Será que es mucho más sencillo? Ya ubicamos los valores en Y. Sí, señor. Del centro para arriba positivos y del centro para abajo negativos. Ok. Ahora vamos a ubicar el eje en Y. Ahora vamos a ubicar los valores en X. Entonces, de aquí para allá van a ser los números Son positivos. en X. positivos. Entonces los vamos a ubicar. Los vamos a ubicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, los ubiqué, véalos acá. Positivos, vea. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. En X. Ahora vamos a ubicar los valores en Y. Acá. Los vamos a ubicar. En X, perdón. Pero estos valores son negativos. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Los vamos a ubicar. Son negativos. Plano cartesio. Y entonces ya tenemos todo. Hasta ahí no hemos hecho nada contrario. Ahora aquí arribita vamos a poner la tabla de valores que acabamos de hallar. Vamos a poner la tabla de valores. Entonces teníamos X y Y. Entonces en X teníamos cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. La tendríamos que ver. Cuando vale Entonces ahí se va a buscar. 3, cuando vale 0, 2. Profe, Y ahora vamos a ubicar aquí los de Y. Todavía no hemos pasado a ubicarlos acá. Entonces voy a poner los de Y. Entonces los de Y. Los de Y serían, cuando vale 1, vale 2. Cuando vale 2, vale 4. Cuando vale 3, 8. Cuando vale 0, 1. 0.25, 0.5, 0.25 y 0.125. Entonces los vamos a separar para que nos podamos dar cuenta. Entonces los tenemos aquí, vean. Entonces los tenemos acá. Cuando vale 1, Y vale 2. Cuando vale 2, Y vale 4. Cuando vale 3, vale 8. Cuando vale 0, 1. Cuando vale menos 1, 0.5. Cuando vale menos 2, 0.25. Cuando vale 3, 0.125. Estos valores los sacamos de allá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para aprender a graficar? Nos vamos a ubicar, vamos a buscar X en X cuando vale 1. Profe, Y Y vale 2. Profe. Entonces nos vamos aquí hasta que lleguemos a... o sea que uno tiene que hacer la gráfica de donde comienza el número. O sea, si el 2 está aquí, ahí se hace. Exacto, vean. Entonces, aquí sería X, entonces busco a X1 positivo y hago una línea así punteada hasta que encontremos al 2 positivo en X y en Y. Entonces, 1 positivo en X y llega a 2 positivo en Y. 1 en X, que tenemos a 2 en Y. Entonces, subimos acá y ubicamos los dos punticos y ubicamos ahí el puntico. ¿Listo? Ahora dice, cuando vale 2, vale 4. Entonces, cuando X vale 2 sería este. Y hacemos punticos aquí hasta que lleguemos a 4. Y acá ponemos el puntito. Entonces sería algo así. Sería así, vea. Entonces, 2 positivo en X, subiendo hasta que me encuentre a 2 positivo en Y. Y ahí pongo el puntito. 3, ahora con 3 positivo en X. Entonces me voy a 3 en X y dice que vale 8. Entonces subo hasta que me encuentre al 8. Positivo en Y. Acá pongo el Y, sería así. Sería acá, véalo. Entonces 2 positivo, 3 positivo, subo hasta que me encuentro al 8 en Y positivo. Y ahí pongo el puntico. Llevamos 3. Ahora dice, cuando vale 0, X0 sería el centro,
Y subo hasta el 1, sería acá. Entonces, No, yo no tengo examen. y 1 en Y, sería acá. El centro debería ser 0, tanto para Y como para X, es decir, esto es 0. El centro. Pero solo busco 1. Ahora me Igual tiró. entonces queda el eje. Entonces quedaría acá, míralo. Míralo. Quedaría acá, vea. Quedaría acá. 0. Ahora, uno negativo, este sería este, vea. Uno negativo, acá este es uno negativo. Y dice que vale 0,5 en Y, es decir, que es la mitad de 1 es 0,5, entonces sería como por acá. Entonces, daría más o menos acá. Acá, mira. Acá. Entonces, uno negativo sería la mitad de este. Acá. Cuando vale menos 2, sería la mitad de este chirriquitico. Entonces, esto tocaría verlo con lupa. Entonces, tocaría más o menos acá, vea. Aquí casi pegadito sobre la línea. Casi pegado sobre la línea. Porque cada vez se va haciendo más pequeño. Y cuando vale menos 3, vale 0,125. Pegadito a la línea, no sobre la línea. Pero si es pegadito. Entonces lo ponemos pegadito. Casi pegadito, porque es cada vez más chiquito. Entonces ya tenemos los puntos, véanlos. Y entonces la gráfica arrancaría desde aquí casi pegado y va a empezar a crecer. Es decir, se vería así. Entonces se vería así, vea. Arranca desde acá y empieza a subir. Y puede seguir subiendo porque es exponencial hasta el infinito. Entonces, esta es la manera de graficar eso. Y ese es el... Señoras. Igual queda grabado. Esto está grabado. Yo lo descargo a YouTube, lo subo a la página. Por si tienen dudas, ponen a ver otra vez el video y vuelven a escuchar la explicación para que guíen para hacer las gráficas. Ok, profe, sí, porque feliz día para las que son mamás de la madre. Dios las bendiga. Sus hijos la deben ¿verdad? amar Feliz mucho. día de las madres para Sé que ustedes aman las que son madres. Gracias, profe. que las consientan. Listo, feliz Chao, día profe, para las Gracias, profe. Gracias. Bueno, feliz día, Gracias, profe. señoras. Ahora tengo que esperar a las 12:15. Ay, no.